lo que nos viene en el manejo de la psoriasis. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar de cosas que normalmente no se mencionan en los congresos médicos, donde se habla de mucha terapéutica, de muchas moléculas nuevas, de muchos nuevos medicamentos. Pero esto puede cambiar la forma como vemos la psoriasis de los próximos años. Y estamos hablando de los neuropéptidos. Muchas investigaciones han demostrado que hay muchos neurotransmisores involucrados en la fisiopatogenia de la psoriasis y esto puede explicar la estrecha relación que existe entre el sistema nervioso central y la piel. Hay muchos reportes en la literatura, como el que vemos aquí, de lesiones que han comprometido algún dermatoma y esto ha resuelto las lesiones de psoriasis en algunos pacientes. Aquí, por ejemplo, en la mano derecha. Y este fue el primer reporte del uso de toxina botulínica. Noten no solo una mejoría clínica de las lesiones, sino también desde el punto de vista de inmunohistoquímica. Vamos a hablar de algunos neuropéptidos que son importantes no solo en psoriasis, sino en muchas otras enfermedades inflamatorias. El péptido del gen relacionado con la calcitonina es un gen que viene de la procalcitonina y se expresa tanto como en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Es un neurotransmisor mediador del dolor, pero también es un factor de crecimiento para las células de Schwann y para las células endoteliales. Y lo más interesante del péptido relacionado con la calcitonina es que es un potente vasodilatador en los seres humanos. Estimula el ADN, la síntesis, pero también la proliferación de los queratinocitos. Y se cree que el aumento del péptido del gen relacionado con la calcitonina también puede contribuir con la hiperproliferación y la vasodilatación de los pacientes con psoriasis. El factor de crecimiento neuronal estimula la mitosis, la adherencia y la expresión en las células endoteliales. Activa los linfocitos, pero también recluta los mastocitos y genera la degranulación de estos. La síntesis del péptido del gen relacionado con la calcitonina y de la sustancia P por las neuronas sensoriales está mediado por el factor de crecimiento neuronal. Induce proliferación en los queratinocitos. Y se ha podido demostrar que los queratinocitos de los pacientes con psoriasis expresan enormes cantidades del factor de crecimiento neuronal. Y esto puede explicar el fenómeno de Kerner. También hay algo muy interesante y es que los pacientes que tienen psoriasis con prurito expresan altos niveles de factor de crecimiento neuronal versus los pacientes que solo tienen psoriasis sin prurito. Y finalmente, la sustancia P. La sustancia P media las sensaciones de dolor y la picazón, desempeña un papel fundamental en las cicatrices hipertróficas relacionadas con el dolor y la picazón, y todos sabemos que el estrés físico o psicológico aumenta los niveles de sustancia P. Pero ¿qué es lo más interesante de la sustancia P? Y es que estimula la hormona liberadora de corticotropina que puede inducir inflamación cutánea. La sustancia P puede estimular dos vías muy importantes de la inflamación, la proliferación de los linfocitos y los metabolitos del ácido araquidónico, y esto puede perpetuar las respuestas inflamatorias. Quiero dejarlos con este video. That's his voice. Watch us where we go. And help us to be one. In times when we don't know. Della mia preghiera. Let this be our Quanto fede c'è. when shadows fill our day. Y así es la toxina botulínica. No deja de sorprendernos. Numerosos artículos y evidencia científica han demostrado que las neurotoxinas botulínicas tienen numerosos efectos biológicos y hoy tienen numerosas indicaciones en varias enfermedades. Pero ¿en qué radica la versatilidad de la toxina botulínica? En esta lista
de células que poseen receptores para la toxina botulínica. Prácticamente todas las células del organismo, y aquí se explica no solo porque tienen indicación en múltiples enfermedades dermatológicas, sino que podemos observar que no solo son diferentes entidades dermatológicas, sino enfermedades que probablemente no tendrían una relación fisiopatogénica común, pero que tienen neuropéptidos involucrados y por ende la neurotoxina puede tener un efecto terapéutico. El International Psoriasis Council genera uno de los congresos más importantes para expertos en psoriasis, el Think Tank. Y en el 2018 vimos esta conferencia de una genetista que mostraba un estudio en el cual se aplicaba toxina botulínica en un modelo de ratones animales y donde se disminuía la sustancia P y el péptido relacionado con la calcitonina. Y a partir de solo esta conferencia y este slide, decidimos hacer lo que se convirtió en un artículo científico, publicado el año pasado en una de las revistas más importantes del mundo, Dermatology Therapy, donde compartimos nuestra experiencia del uso de toxina botulínica en placas de psoriasis. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Era definir la disminución en términos de eritema, disminución de la infiltración y la descamación después de una única aplicación a la semana 4 en lesiones de pacientes con psoriasis en placa. Un estudio descriptivo de corte transversal, muestra por conveniencia, en donde incluimos finalmente 8 pacientes. Se les aplicó en una de las placas de psoriasis o en 2 que no superaran 5 centímetros de diámetro un solo tratamiento de toxina botulínica en este tipo marca Dysport. Y lo aplicamos en las dosis convencionales de dilución que se usan para los pacientes de indicaciones estéticas. Las placas fueron divididas en cuadrantes de 1 centímetro y se aplicaron 5 unidades de toxina botulínica para un máximo por placa de 125 unidades Dysport. Y se llevó a cabo un registro fotográfico a la semana 2 y a la semana 4 en todos nuestros pacientes. Este es nuestro estudio, 8 pacientes, 12 lesiones en total, una edad promedio de 50 años, mayoría hombres para este caso en particular, y un punto que quiero resaltar. Y es que cerca del 25% de los pacientes tenían una psoriasis tratada con tratamientos biológicos. Eso quiere decir que son pacientes de reto terapéutico, con una psoriasis muy severa que requirió de este tipo de alternativa terapéutica. Esta es la forma como aplicamos el medicamento. Dividimos en cuadrantes y aplicamos de forma intralesional, teniendo mucho cuidado que el producto quede específicamente dentro de la placa de psoriasis. La división en cuadrantes y la aplicación rigurosa de la toxina botulínica en el centro de cada uno de los cuadrantes para permitir que actúe dentro de la lesión. Y estos son algunos de nuestros resultados. Una disminución considerable en el eritema, la descamación y la induración. En localizaciones que siempre han sido un reto terapéutico, como lo pueden ser los codos. Disminución evidente en todos los parámetros clínicos, y esto lo comprobamos a través del análisis estadístico, donde hay una mejoría más del 40% con una sola aplicación del producto en términos de eritema, descamación e infiltración. Incluso en lesiones con costras muy adherentes obtuvimos este tipo de respuesta terapéutica. Una costra muy adherente de una psoriasis ostreácea que puede no responder a otro tipo de tratamientos tópicos o intralesionales. Observen esta lesión cómo hay una desaparición del componente inflamatorio en la mitad de la placa. Y esto podría incluso deberse a una adecuada técnica de aplicación en el centro de la lesión que permite la desaparición de la lesión psoriática inflamatoria y la disminución de los neuropéptidos en este paciente en particular. Disminución de la costra, del eritema, en todas las lesiones en las cuales fue administrado el producto, tan rápido como en las primeras 2 a 4 semanas. El Dermatology Daily es un reporte que envía la Academia Americana de Dermatología a todos sus adscritos e identifica los artículos más relevantes que se han publicado en esa semana.
Y nuestro artículo fue parte de este reporte. Y gracias a esto hemos podido compartir nuestra experiencia con colegas de todo el mundo. ¿Qué conclusiones tenemos de neuropéptidos en psoriasis? Que la investigación científica es posible en cualquier escenario en Latinoamérica, que no se requieren de grandes recursos, de grandes centros de investigación, de hospitales, que podemos hacer investigación científica en nuestros consultorios, que los costos son irrelevantes cuando podemos analizar una molécula que tiene numerosas implicaciones clínicas. Recuerden que en términos de toxina botulínica, la indicación estética tiene un costo completamente diferencial al costo médico del mismo producto, que puede llegar a ser del 10 al 20%. Y también tenemos incluso opción de biosimilares de buena calidad que podrían ser una alternativa apropiada para disminuir los costos y hacer de este tipo de alternativa apropiada para muchos de nuestros pacientes. Que el verdadero valor de los eventos científicos radica en que son fuentes innovadoras para los asistentes. Y eso aplica para los eventos virtuales y también para los eventos presenciales. Y que la investigación científica en la parte dermatológica clínica y estética tiene exactamente el mismo objetivo: mejorar la vida de nuestros pacientes. Gracias al apoyo de la International Psoriasis Council, muchísimas